Bienvenidos y bienvenidas a LegalUp. En esta oportunidad analizaré los tratados y su regulación en el texto constitucional vigente. Los tratados son acuerdos suscritos entre dos o más estados en aras de establecer concesiones entre los mismos o plantear acciones en conjunto. Ello con la finalidad de alcanzar determinados objetivos planteados en el mismo tratado. Los tratados, según su objetivo, pueden ser de diversa naturaleza: social, económica, política, etc. En nuestra Constitución, los tratados son regulados en el artículo 55, 56 y 57. En el artículo 55 de nuestra Constitución actual, es decir, la Constitución de 1993, se establece lo siguiente: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional, lo cual quiere decir que los tratados forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y su contenido es vinculante. Cabe destacar que en la Constitución actual no se establece ninguna solución en un escenario de conflicto entre una ley y un tratado, lo cual sí sucedía en la Constitución predecesora, es decir, la Constitución de 1979, donde se planteaba como solución en dicho escenario la prevalencia del tratado. Pero nuestro Tribunal Constitucional ha establecido, a través de su jurisprudencia, que en un escenario de conflicto entre una ley y un tratado que verse sobre derechos humanos, se tendrá preferencia por este último. También a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que los tratados que versen sobre derechos humanos tendrán rango constitucional. En los artículos siguientes, es decir, el 56 y 57, se regulan las clases de tratados. Existen dos tipos de tratados: el tratado legislativo y el tratado simplificado. En el artículo 56 se regula el tratado legislativo. El tratado legislativo tiene como característica la intervención necesaria del Poder Legislativo para la aprobación del mismo, ello en determinadas materias, las cuales están relacionadas con los derechos humanos, la soberanía del Estado, defensa nacional y también con el aspecto tributario. Entonces, ahora que sabemos en qué consiste un tratado legislativo, analicemos el artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional y obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieran medidas legislativas para su ejecución. Entonces, la estructura en cuanto a etapas de estos tratados para que sean parte de nuestro ordenamiento jurídico será la siguiente. La negociación del tratado será responsabilidad del Poder Ejecutivo, quien negocie el tratado con el Estado o estados a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. La aprobación del tratado será a cargo del Poder Legislativo, obviamente siempre y cuando versen sobre las materias establecidas en este artículo 56. Y la ratificación será responsabilidad del Poder Ejecutivo. Bien, estas materias que se establecen en el artículo 56 como meritorias de la intervención del Congreso, considero yo son materias que constituyen los pilares en los cuales se desenvuelve el Estado y también sobre los cuales recae su máxima responsabilidad. Y es por ello que se ha establecido una mayor protección, resguardo, para que estos tratados sean parte de nuestro ordenamiento jurídico. En el artículo 57 se regulan los tratados simplificados, también denominados tratados ejecutivos. En estos tratados no se necesita la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo para su aprobación. Es decir, el Poder Ejecutivo negocia el tratado, el Poder Ejecutivo aprueba el tratado y también lo ratifica. Ello siempre y cuando no verse el tratado, el objeto del tratado, no verse sobre las materias establecidas en el artículo 56
¿dónde debe intervenir el Poder Legislativo? Entonces, todas aquellas materias distintas a los derechos humanos, soberanía, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado, temas tributarios, son materias que pueden ser parte de un tratado simplificado. Entonces, ahora que sabemos en qué consiste un tratado simplificado, analicemos el artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso, en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos esos casos debe dar cuenta al Congreso. Esta última parte es importante, porque si bien es cierto, el Poder Ejecutivo se encarga de todas las etapas para la entrada en vigencia de un tratado en nuestro ordenamiento jurídico, siempre tiene que dar cuenta al Congreso, para que este último ejerza su deber de control sobre las acciones del Poder Ejecutivo, ya que por más de que no se trate sobre las materias reguladas en el artículo 56, los tratados que son parte de los denominados simplificados, estos pueden afectar a el ordenamiento jurídico. Un tratado simplificado puede ser inconstitucional, ¿no? Y por ende, el Poder Legislativo puede intervenir, puede observar ese tratado, ¿no? Y posteriormente, este tratado puede ser parte de un proceso de inconstitucionalidad, el cual será revisado por el Tribunal Constitucional. También se indica en este artículo 57, cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige para la reforma constitucional, antes de ser ratificado por el presidente de la República, lo cual es totalmente congruente con la Constitución, con el resto de normas constitucionales, en específico con el artículo 206 de nuestra Constitución, donde se plantea cuál es el procedimiento para la reforma constitucional. Recordemos que para reformar la Constitución, cualquier artículo de la misma, se debe seguir el procedimiento preestablecido en el artículo 206. Y es un procedimiento, digamos, más complejo que el establecido para la reforma de una ley cualquiera. Entonces, si es que se trata de un tratado que pueda afectar, modificar el texto constitucional, tendrá que pasar previamente por el procedimiento preestablecido en el artículo 206 de nuestro texto constitucional, antes de que sea ratificado por el presidente de la República. Y finalmente, en el artículo 57, en su último párrafo, se establece: la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo de dar cuenta al Congreso. En el caso de tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere la aprobación previa de este. En pocas palabras, de acuerdo como se hacen los tratados, también se deshacen. La denuncia implica la renuncia de un Estado a seguir siendo parte del mismo, ¿no? Es una decisión unilateral de un Estado partícipe para dejar de serlo, dejar ser parte del tratado. Ahora, en este último párrafo del artículo 57 se establece que la denuncia, en el caso de los tratados legislativos, es decir, aquellos en los cuales tiene que intervenir el Congreso para su aprobación, en el marco de la denuncia también tiene que intervenir el Congreso para aprobar dicha denuncia. Pero en el marco de los tratados simplificados o también denominados ejecutivos, no es necesaria su intervención, es decir, la aprobación para la denuncia del tratado simplificado, pero sí es necesario que se dé cuenta al Congreso por parte del Poder Ejecutivo. Bien, entonces en esta sesión hemos analizado cómo se regulan los tratados en nuestro texto constitucional vigente y cuáles son las clases de tratados según nuestra Constitución. Espero que les haya agradado este video. Nos vemos hasta otra oportunidad. Adiós.